Para ello, Paul, gracias. Perdón, que sepa que se está grabando esta sesión para la difusión. El reporte ya está disponible para todas y todos ustedes en la página de Noria. Ahora mismo vamos a compartir un QR que les permitirá descargar el reporte, pero bueno, ya está disponible para todas y todos. Y sin mucho más, te voy a ceder la palabra, Paul, para que presentes este reporte, digamos, a partir de una pregunta o de dos preguntas un poco centrales, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Cuáles son tus principales hallazgos al preguntarnos cuál es el vínculo entre el programa Sembrando Vida y efectivamente la reducción de cultivos ilícitos? Y por otra parte, ¿qué has podido y qué no has podido saber, dada esta disponibilidad de datos para analizar este tema? Adelante, Paul, por favor. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Tere, por esa introducción, por darnos la bienvenida. Gracias a Carolina Torreblanca, Lord Delanón, Víctor López, por acompañarnos. Gracias a todo el equipo de Noria Research, a Paulina y Juan Pablo, pues por hacer posible este evento de presentación. Y pues al público, ¿no? Por venir a darnos de su tiempo para escucharnos. Quisiera empezar, para no extenderme demasiado, contándoles brevemente cómo surgió la idea de este informe y después ahondar en los principales hallazgos, ¿no? Primero me parece importante pues plantear un poquito de dónde salió esta idea. Yo llevo algunos años investigando el tema de los cultivos de amapola en México, interesándome a las intersecciones entre agricultura legal e ilegal, de cómo se pasa de una a otra, qué factores influyen en la decisión de sembrar amapola en vez de maíz o de cambiar completamente el modelo de producción y empezar a plantar árboles frutales o maderables, por ejemplo, ¿no? En este contexto, me dio curiosidad la forma en la que el gobierno federal empezó a asociar su programa estrella para el campo mexicano, Sembrando Vida, con el tema de los cultivos declarados ilícitos en México, e incluso a presentarlo como un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en ciertos territorios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en un comunicado que emitió la Presidencia de la República en octubre del 2019, donde se consideraba que, abro comillas, la ampliación del programa para 2020 incluiría Chihuahua, Sinaloa, entidades que junto con Durango integran el Triángulo Dorado, donde se reduciría la siembra de enervantes, ¿no? Cierro comillas. Un año y medio después, el 16 de julio de 2021, el mismo presidente López Obrador declaraba en conferencia pública de forma todavía más explícita: si damos opciones, vamos a poder sustituir cultivos, que la gente no se vea en la necesidad de sembrar marihuana, amapola, porque si siembran amapola, si siembran marihuana, es por necesidad. Estas son pues algunas de las declaraciones en las que, y reiteradamente desde entonces, el gobierno presenta, ¿no?, esta atribución de Sembrando Vida en el sentido de querer pues sustituir voluntariamente cultivos declarados ilícitos por otros cultivos legales. Me di entonces a la tarea, ¿no?, de recopilar todos los datos públicos que pudieran permitirme cruzar información sobre Sembrando Vida por un lado y cultivos ilícitos por el otro, con un cuestionamiento central: ¿será que Sembrando Vida sí provoca que cultivadores de amapola o de marihuana abandonen esos cultivos y en su lugar siembren cultivos legales? Conforme fui avanzando, surgieron cada vez más preguntas, ángulos que me parecía importante analizar, como por ejemplo el nivel de desarrollo socioeconómico, las dinámicas de violencia letal. No pude incluir todos los ángulos que me parecían interesantes en este análisis. Por supuesto, también hubiera sido interesante traer a la mesa la dimensión política local, temas de medio ambiente, muchos otros factores que pueden cobrar importancia cuando se analiza la operación de un programa social de esta magnitud en territorios con una actividad económica ilegal importante. En cuanto a métodos de investigación, aquí me parece necesario señalar que este trabajo fue en gran parte análisis de gabinete, con un esfuerzo importante de recopilación, limpieza, análisis de datos públicos. Digo públicos, aunque esto lo sabrán ustedes, en algunos casos no son fáciles de obtener ni tampoco de procesar, ¿no? Por límites de tiempo y recursos, el trabajo de campo para esta investigación fue muy acotado. Sin embargo, con el apoyo de Noria,
sí pude realizar entrevistas abiertas con cultivadores y servidores públicos en Chilpancingo, Guerrero, en junio del 2022. Ahora bien, para abrir la discusión, quisiera desarrollar con ustedes 6 preguntas a las que trata de responder el informe. Número 1, ¿de qué territorios hablamos? Segunda, ¿ha cambiado el panorama agrícola en estos territorios? 3, ¿siguen igual las destrucciones de cultivos ilícitos por las Fuerzas Armadas? 4, ¿qué hay de la violencia letal? 5, ¿cómo podemos medir el fenómeno de los cultivos ilícitos en México y qué nos falta? Y por último, una sexta pregunta, que es la central: ¿Sembrando Vida puede ser considerado como un programa de sustitución voluntario de cultivos ilícitos? Regresando entonces a la primera pregunta que planteaba, ¿no? ¿De qué territorios hablamos cuando nos referimos a Sembrando Vida en lugares con antecedentes de cultivos ilícitos? Si lo analizamos a la escala municipal, que es la escala más local con datos disponibles sobre los temas que nos interesan, tenemos 46 municipios que cumplen con las dos condiciones siguientes. Uno, tener beneficiarios registrados en el padrón de Sembrando Vida entre 2019 y 2021. Dos, figurar en los registros de destrucción de cultivos ilícitos antes de que Sembrando Vida llegara al municipio. Estos 46 municipios, cabe decirlo, totalizaron alrededor de 40,000 beneficiarios regulares en 2021, que fue el año de corte de información para este informe. Esto significa que entre todos los beneficiarios del programa para ese año, nada menos que el 10%, que no es menor, se encontraba en un municipio con antecedentes de cultivos ilícitos. Sin enumerarlos individualmente, estos 46 municipios se encuentran repartidos en 3 grandes regiones. Un grupo de 27 municipios que se extiende desde la Sierra Tarahumara de Chihuahua hasta el sur del Gran Nayar en Nayarit, pasando por Durango y Sinaloa. Otro de 15 municipios que se extiende desde la Tierra Caliente hasta la montaña de Guerrero. Y un tercer grupo más reducido que abarca 4 municipios ubicados en los valles centrales, la Sierra Norte y la Sierra Sur de Oaxaca. Si lo analizamos por estados, tenemos 15 municipios en Guerrero, 9 en Durango, 8 en Chihuahua, 6 en Sinaloa, 4 en Nayarit y 4 en Oaxaca. Aquí me parece interesante mencionar también que hay municipios con importantes antecedentes de cultivos ilícitos que para finales de 2021 aún no habían sido incluidos al programa. Entre ellos quisiera mencionar Culiacán y San Ignacio en Sinaloa, por ejemplo, Tequila en Jalisco, o Alcozauca y Copanatoyac en Guerrero. Segunda pregunta, ¿qué ha cambiado en el panorama agrícola de estos territorios? Aquí los únicos datos que tenemos son sobre cultivos legales, y regresaré sobre este punto más adelante. Pero en lo que corresponde entonces a cultivos legales, lo primero es que la superficie sembrada se redujo de 6% en promedio desde el inicio de Sembrando Vida en nuestros 46 municipios de interés. Este resultado puede parecer algo contraintuitivo si consideramos que Sembrando Vida consistía originalmente en un apoyo para que cada beneficiario cultivara 2.5 hectáreas en parcelas que se encontraban ociosas. Entonces uno pensaría que el programa hubiera provocado un aumento de la frontera agrícola, pero pues esto no sucedió en la mayoría de nuestros municipios de interés. Lo otro que sí sucedió, en cambio, fue un aumento del valor de la producción agrícola de 6% en promedio, es decir, un aumento del dinero que recibieron los cultivadores por la venta de sus productos. Ojo, aquí no estoy diciendo que generaron más beneficios, porque habría que restar también los costos de producción que aumentaron, los fertilizantes y combustible, por ejemplo, ¿no? Pero, en este contexto, una reducción, aquí lo que me parece interesante es que la reducción de la superficie sembrada, que coincide con un aumento del valor de producción, tiene entonces que explicarse por alguno de los siguientes mecanismos, ¿no? Puede ser una mejora de los rendimientos, un aumento de los precios al productor, o una sustitución de cultivos por otros que generan mayor valor de producción. En el contexto de Sembrando Vida, uno pensaría que este tercer mecanismo pudiera estar operando.
sobre todo porque en un inicio el gobierno federal hacía mucho énfasis en la introducción de árboles frutales en zonas donde prevalecían cultivos de subsistencia, es decir, la introducción de cultivos de más alto valor en zonas con cultivos tradicionalmente de menor valor, ¿no? Entonces, pues analicé los tipos de cultivos sembrados en cada uno de los municipios y me di cuenta que en realidad no hubo cambios sustanciales. Los cultivos que predominaban antes del inicio del programa siguen siendo los mismos, es decir, el maíz en la mayoría de los casos, o en casos más específicos, el café en Atoyac Guerrero, las plantas oleaginosas en Choix, Sinaloa, por ejemplo. Y los nuevos cultivos que se introdujeron siguen siendo marginales a la escala de los municipios. Considerando entonces que por un lado no hubo una expansión de la superficie cultivada y por el otro tampoco hubo cambios sustanciales en los tipos de cultivos legales, el programa no parece haber impulsado una transformación del panorama agrícola, al menos en los municipios que analizamos. Tercera pregunta, ¿siguen igual las destrucciones de cultivos ilícitos por las Fuerzas Armadas en esos municipios? La respuesta es no, y esto es importante decirlo. Las Fuerzas Armadas y esencialmente la Sedena registraron una reducción de las destrucciones de amapola y marihuana en nuestros municipios de interés. Esto es particularmente notorio en los municipios con mayores superficies destruidas en años recientes. Me refiero aquí a Guadalupe y Calvo en Chihuahua, Badiraguato, Sinaloa, Tamazula, Durango, General Eliodoro Castillo en Guerrero y del Nayar en Nayarit. Todos ellos registraron una disminución de entre 36 y 66% de las actividades de destrucción de cultivos ilícitos desde el inicio del programa. Entonces, pues podemos preguntarnos, ¿no? Esta disminución de destrucciones, ¿qué es lo que refleja en realidad? Refleja que hay menos cultivos ilícitos y por ende hay menos destrucción porque hay menos en existencia, o también podría reflejar que hay menos esfuerzo de las Fuerzas Armadas por destruir esos cultivos. En un contexto de programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por otros legales, tendría sentido que las autoridades se coordinen para aliviar sus acciones de erradicación en municipios beneficiarios del programa social, de forma que los productores de cultivos ilícitos tengan la oportunidad de transitar paulatinamente hacia una actividad agrícola exclusivamente legal. Sin embargo, las entrevistas que pude llevar a cabo con personal directivo de Sembrando Vida a nivel regional sugieren que no existe tal coordinación entre Secretaría de Bienestar y Fuerzas Armadas. Es más, si nos interesamos al método de destrucción utilizado, podemos observar que aumentaron las fumigaciones aéreas en detrimento de las destrucciones manuales, aun cuando la fumigación puede ser considerada como un método más punitivo porque se aplica a mayor distancia, con menor precisión. Esto pues nos lleva entonces a pensar que la reducción de las superficies destruidas en nuestros municipios de interés no tiene mucho que ver con Sembrando Vida y se relaciona más con otro tipo de fenómenos. Podemos pensar aquí en la disminución, por ejemplo, de la producción de cultivos ilícitos relacionada con el aumento de la demanda de opioides sintéticos en Estados Unidos, el fentanilo en particular, en detrimento de la heroína que se deriva de la amapola, ¿no? Entonces, pues un incentivo para los cultivadores de dejar de cultivar la amapola, que vendría más de dinámicas de mercado y no tanto de la implementación del programa. Cuarta pregunta que planteaba, ¿qué hay de la violencia letal en los municipios en los que me interesé? Antes de Sembrando Vida, nuestros municipios tenían en promedio una tasa de homicidios muy superior a la nacional. 59 homicidios por cada 100.000 habitantes, contra 29 por cada 100.000 habitantes si consideramos el año 2018. Aunque hay que decirlo con fuertes disparidades. En términos regionales, los mayores totales y tasas de homicidios se encontraban en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en los Altos y el sur de Sinaloa, así como en Chilpancingo y Petatlán, Guerrero. Por el contrario, los municipios de Oaxaca, excepto San Juan La Chigaya, y los de la montaña de Guerrero presentaban cifras bajas o medias de violencia letal en 2018. Pero en términos generales hay que decir que la tasa de homicidios se redujo en la mayoría de nuestros municipios de interés, esto desde el inicio de Sembrando Vida, incluyendo en los municipios que tenían las cifras de asesinatos más altas,
antes del inicio del programa, como Huachochi, Guadalupe y Calvo y Urique en Chihuahua, o Badiraguato, Concordia y Mocorito en Sinaloa, Atoyac y Chilpancingo en Guerrero. En el mismo tiempo, también se observa que los homicidios cometidos lo son cada vez más con algún arma de fuego, sugiriendo que se desarrolla el acceso y el adiestramiento para usar armas de fuego en estos municipios. Respecto a saber si estas dinámicas tienen una relación con la implementación del programa Sembrando Vida, no es evidente determinarlo, principalmente porque la mayoría de los homicidios son cometidos en las cabeceras municipales. Y en ocasiones estas cabeceras municipales se encuentran muy alejadas de las dinámicas sociales de violencia que ocurren en las zonas rurales en las que se están implementando el programa. Ahora regresando a un tema que mencioné muy rápidamente hace un momento y sobre el que quisiera ahondar un poco más, ¿cómo podemos medir el fenómeno de los cultivos ilícitos en México y qué nos falta? En México no tenemos datos abiertos a nivel municipal sobre la producción de amapola y marihuana. Esto nos obliga a acercarnos a este tema de forma indirecta, ¿no? A partir de los registros de destrucción de cultivos. Esto también significa que en el caso de la amapola, la marihuana, no podemos monitorear algunos indicadores agrícolas básicos como las superficies sembradas y cosechadas, los rendimientos o los precios al productor. Son indicadores que sí son recopilados en México para los cultivos legales. Y que pues, quisiera decir también que esta situación no es una fatalidad. En otros países estos datos sí son generados y son publicados para los cultivos declarados ilícitos, a partir de imágenes satelitales y trabajo de campo. En Colombia, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y del Derecho publica anualmente datos a nivel municipal sobre las superficies cultivadas de coca, incluso los archivos cartográficos con los que mide la densidad de cultivos detectados. Y esto desde 1999, con apoyo de la ONU. De forma similar, el proyecto Monitoreo de la Producción de Opio en Afganistán, también apoyado por la ONU, publica datos desde el 94 sobre la producción de amapola a nivel distrital en ese país. En México, aunque existe un programa similar, el programa MEX-CAC 54, Sistema de Monitoreo de Plantíos Ilícitos en Territorio Mexicano, la ONU y el gobierno mexicano solamente publican un informe anual con estimaciones agregadas por región y no datos abiertos a nivel local, ¿no? Lo que nos impide poder monitorear estos fenómenos de forma mucho más precisa. Finalmente, antes de ceder la palabra, quisiera responder de forma muy breve a la sexta pregunta que planteaba. Sembrando Vida puede ser considerado como un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, tal como fue presentado en reiteradas ocasiones por la Presidencia de la República. Mi respuesta es no, en tanto que los lineamientos de operación del programa no contemplan metas ni objetivos específicos en la materia. De hecho, la única referencia a esta cuestión en los documentos programáticos de Sembrando Vida aparece de forma implícita en la carta de compromiso que deben firmar los beneficiarios para incorporarse al programa. Dice textualmente, abro comillas, declaro bajo protesta de decir verdad que no realizo actividades productivas o comerciales ilícitas. Cierro comillas. No hay ninguna referencia a la amapola, a la marihuana o incluso al término genérico de cultivo ilícito, ¿no? Por otro lado, ni los datos analizados ni las entrevistas realizadas sugieren que el programa haya tenido una influencia en la decisión de sembrar o no sembrar cultivos declarados ilícitos en México de forma significativa. En este contexto, pues me atrevería a decir que Sembrando Vida no se acerca a lo que es un programa de sustitución voluntaria de cultivos, como el que sí se está implementando en Colombia, por ejemplo, y que si en varias ocasiones el gobierno federal declaró públicamente que Sembrando Vida ayudaría a reducir el fenómeno de los cultivos ilícitos en México, fue meramente un elemento discursivo y no una verdadera estrategia en la materia. Muchísimas gracias por su atención. Cedo la palabra a nuestras invitadas, nuestra invitada. Gracias, muchas gracias, Paul. Gracias también por la precisión y lo sintético de tu presentación. Hay que considerar que el reporte que ya está a su disposición en línea es un reporte muchísimo más amplio, que tiene muchos detalles, no solamente con datos, sino también
con parte de las interpretaciones que Paul nos ha presentado. Entonces también aprecio lo sintético de tu presentación y pues nos dejas una tremenda provocación con este tema. Le voy a dar la palabra ahora a Laure Delalande para que justamente reaccione ante pues lo que hemos aprendido precisamente con este reporte y lo que significa para la sustitución de cultivos en México. Adelante, Luz. Muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades a Paul por esta investigación. Voy a dar algunas reflexiones, más que nada para ahondar en la conclusión que mencionó Paul, ¿no? De que al final Sembrando Vida no es un programa de sustitución de cultivos ilícitos y ni se acerca a poder serlo. Me parece bastante atinado. Y creo que mucho tiene que ver, bien lo mencionó Paul, con que en los lineamientos no se ha planteado de tal forma. Este programa hay que tener en consideración es que se diseñó, bueno, la verdad es que tiene un diseño bastante, digamos, tiene objetivos bastante ambiciosos. Ni siquiera es el tema de los cultivos ilícitos, sino que los otros objetivos que tiene el programa en términos de degradación ambiental o de reducir la pobreza en zonas rurales, tampoco podemos afirmar que son objetivos que se están logrando con este programa. Pero bueno, eso voy a mencionarlo después. El programa de Sembrando Vida, digamos, lo que podemos intuir a partir de los lineamientos, porque es la información más aterrizada que tenemos, es que busca que pequeños productores que tienen tierras ociosas o bien cultivos de poco valor agregado, como es el cultivo de maíz en temporal, que estas tierras se vuelvan en cultivos agroforestales. Agroforestales básicamente significa que haya un cultivo que puede ser temporal, puede ser bien el maíz, pero forestal significa que se vaya a sembrar árboles y que se vuelva una plantación forestal intercalada con algunos cultivos. Y la idea, digamos, que está detrás de eso es obviamente la parte ambiental, ¿no? Pues, tener árboles hace que ambientalmente sea provechoso, pero también la parte económica, es decir, tratar de que en una parcela reducida, tener varios cultivos, varias plantaciones, genere un valor comercial mucho más alto que si fuera simplemente una siembra de maíz temporal. Entonces, como tal, lo que prevé el programa es un pago mensual, ¿no? De 5,000 pesos a la persona que siembra. Y el sentido de darle 5,000 pesos mensualmente a esta persona, más que nada, es para evitar que migre a la ciudad. Porque las personas que tienen este perfil, digamos, que vamos a llamarlos pequeños productores, muchas veces no viven del campo, migran a la ciudad o migran a Estados Unidos. Entonces, el sentido principal que tiene esta transferencia es: te doy dinero para que te quedes y te encargues de tu parcela durante el tiempo que dura el programa. Ahora bien, si estuviéramos pensando en una política de sustitución de cultivos ilícitos, lo que se tendrá que plantear sería una compensación monetaria a la altura de los ingresos que genera el cultivo ilícito, ¿no? O bien una alternativa agronómica, otro tipo de plantación o de cultivo que realmente sea competitivo con sea la amapola o sea la siembra de marihuana. Como bien lo dice Paul, no tenemos información sobre cómo, bueno, personalmente como agrónoma no sé cómo se siembra la amapola en México, es decir, no sé cuánto ganan los productores de amapola en México y o sea, de cuánto tendremos que considerar esta compensación o en qué tipo de cultivos tendremos que estar pensando para que el productor haga la decisión racionalmente económica de irse por este cultivo lícito, ¿no? En lugar del cultivo ilícito. Otro problema que está del lado de Sembrando Vida es que no hay cifras, no hay proyecciones de estas parcelas agroforestales, cuánto van a producir de ingresos, ni siquiera en cuánto tiempo. Porque obviamente como son plantaciones forestales, pues hay un tiempo de crecimiento de los árboles, que pues, va a depender mucho de un sistema a otro, y también dependiendo mucho del tipo de productos comerciales que salgan de las plantaciones, pues tampoco se sabe bien, no hay estimaciones de si las personas van a poder vivir de eso o no, es decir, dejar de migrar en un mediano plazo.
Entonces, de manera general podemos ver que muy evidentemente el programa no está pensado, diseñado para este perfil de productores que siembran cultivos ilícitos, que son bastante particulares. Y otro punto es que, pues para que eso sucediera también, debió haber habido una gestión bueno, en este caso de la Secretaría de Bienestar, quien está a cargo del programa, o sea, efectivamente con la Secretaría de la Dependencia de Seguridad, o bien incluso los grupos de traficantes que se benefician de la producción. No que haya una negociación directa, pero ¿cómo lo hacemos para garantizar que los intereses de estos grupos que se van a ver afectados si hay una sustitución de cultivos, pues no vaya a derivar en problemas de mayor inseguridad en estas zonas? Y con eso finalizo esta intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Lo. Y al final, pues el énfasis que haces también sobre la disponibilidad de la información que casa muy bien con lo que ya decía Paul, no nada más no está pensado probablemente de manera estratégica como parte de los objetivos, sino que tampoco tenemos manera de saber si hay algún tipo de efecto y que nos abre muchísimas preguntas más para este informe que pues parece que no está cerrado del todo en ese sentido. Ahora, por favor, Carolina Torreblanca, te vamos a ceder a ti la palabra también para tus reacciones sobre este tema y en particular precisamente sobre este tema de la disponibilidad. ¿Cómo podemos concluir, estudiar, analizar, diagnosticar con esa tremenda falta de información que lo que nos permite hacer son pues interpretaciones, deducciones, cazar información aquí y allá? Adelante, por favor. Sí, perfecto. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme a estar aquí y platicar con ustedes. El informe es fantástico, es muy necesario, es una labor titánica para hacer mucho con muy poco. Entonces me dio mucho gusto leerlo, ¿no? Y bueno, pues ya para entrar a la pregunta, responder tu pregunta y para no repetir lo que ya dijo Paul muy articuladamente, quisiera enfatizar justo esto que dices, ¿no? Como una problemática que para mí es muy obvia después de leer el informe, es la falta de estrategias para la evaluación de la política pública en México en general, ¿no? No existen herramientas en el diseño de ni siquiera este programa ni ningún otro programa prioritario para hacer una evaluación seria, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con los indicadores de interés de no haberse implementado este programa, ¿no? ¿Para qué sirvió? No lo sabemos. Y no solamente no lo sabemos nosotras desde la sociedad civil y de la academia, no lo sabe el gobierno, ¿no? Ni siquiera el gobierno tiene la capacidad para hacer una medición adecuada, ni la evaluación del Coneval, ni de la propia Secretaría, ¿no? Se acerca a lo que deberíamos esperar de una política pública como esta. Y esto es un problema gigante, ¿no? Es un problema gigante que no se trata solamente de información que tiene el gobierno y decide ocultar, ¿no? Sino se trata de un abandono total a la evaluación de la política pública, que me parece muy grave e importante señalar. Otra cosa que me pareció muy interesante de leer este informe y que habla justo hacia esa misma problemática es la multiplicidad de objetivos de un solo instrumento de política pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Sembrando Vida, como enfatiza el informe, ¿no? Se intenta con una misma política reducir la pobreza, preservar el medio ambiente y implícita o bastante explícitamente en los demás comunicados, ¿no? Sustituir cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿se puede hacer las tres cosas con una misma política pública? ¿O se debería de hacer las tres cosas con una misma política pública? O sea, ¿se puede diseñar una política pública para hacer las tres cosas de manera efectiva y progresiva, o sea, digamos, no regresiva? No lo sé y me parece que no hay ni siquiera un esfuerzo precario por intentar entender cómo los objetivos encajan entre ellos, ¿no? En esta cosa. Siguiente cosa que quiero mencionar, les prometo no son tantas, solo son un par más. Me parece que también el informe habla mucho del problema de la confiabilidad de los datos que produce el propio gobierno, ¿no? Y en especial estos datos que producen este tipo de organizaciones, de burocracias, ¿no? De sectores del gobierno tan opacos que es tan difícil escrutinar, fiscalizar como el ejército. Y específicamente me refiero a los datos de erradicación y a los datos sobre el padrón de beneficiarios de Sembrando Vida, ¿no? Una de las cosas que más me alarmó de leer el informe
fue la variabilidad en el número de personas afiliadas a Sembrando Vida en municipios de cultivos ilícitos, ¿no? De un mes con otro. Eso para mí es una bandera roja gigante. Me habla de mala calidad de los datos, me habla de manipulación de padrones, me habla de que el programa no está operando como debería de operar, ¿no? Y creo que también debemos pausar ahí y pensar en qué nos dice eso de cómo está operando el gobierno federal, ¿no? Y de dónde podría ser peor, ¿no? Para mí es evidentemente un problema mucho peor entre más opaca sea la organización dentro del propio gobierno. Y luego, pues, otro hallazgo interesante, ¿no? Bueno, o sea, como este esfuerzo que ya decía yo, titánico, de intentar hacer evaluación con lo poco que hay, ¿no? En una política que no estuvo diseñada para evaluarse. Todo parece indicar, ¿no? Digamos con estas primeras diferencias que hacen en los municipios de interés, como lo llama el informe, todo parece indicar que no sirve la política, ¿no? No sirve para para toda esta batería de objetivos, ¿no? que tiene, no sirve, ¿no? Y al final refuerza una intuición, bueno, una intuición que ya teníamos, que ya habían escrito varias personas que trabajan en Oria, que es que al final es la lógica del mercado la que dicta un poco la necesidad de cultivar o no cultivar esos cultivos ilícitos, ¿no? Como esta idea de que la gente, si tan solo la gente pudiera cultivar otra cosa, lo haría, ¿no? O como de coerción en la decisión de cultivar, pues es un poco vacía, es un poco una narrativa, una retórica un tanto vacía del gobierno, y lo volvemos a comprobar, ¿no? Es el final, qué tan productivo, qué tan rentable es el cultivo eh, de amapola que determina y de marihuana que determina qué tanto se cosecha, ¿no? Y solo para concluir, quisiera como juntar todo esto y enfatizar en la necesidad como de hacer un análisis de la lógica política de la implementación de los programas sociales en México, ¿no? Y específicamente de los programas prioritarios. Porque porque una opción es que el gobierno federal, a ver, y no es una opción descabellada, ¿no? Una opción es que el gobierno federal haya diseñado todo este programa social mal y que por tanto no funcione, ¿no? Y otra opción es que esté teniendo una serie de efectos esperados o no esperados, intencionales o no intencionales, en otra esfera, ¿no? Que va más allá de lo que, entre comillas, debería de estar evaluando este informe. Entonces yo creo que lo que también enfatiza este informe es la necesidad de hacer como una evaluación más comprensiva de los efectos que puede haber tenido este tipo de programas en general y específicamente Sembrando Vida. Y creo que esos serían mis primeros comentarios. Muchísimas gracias, Carolina. Pues un montón de elementos súper importantes que trascienden no solamente nuestras preocupaciones y nuestras exquisiteces académicas. Justamente cuando haces referencia a la disponibilidad de los datos, es también la responsabilidad de concluir y de pensar cosas en función de la disponibilidad y de los límites y alcances de los datos, ¿no? Me parece que también en ese sentido Paul ha sido, tanto en el reporte como en su presentación, tremendamente prudente para poder decir lo que sí se alcanza a ver a partir de los datos y todo lo que queda obscurecido, que en sí mismo la no disponibilidad de información es muy informativa, digamos, ¿no? Como bien has dicho. Y antes de pasarle la palabra a Víctor, solamente voy a hacer un pequeño comercial cuando Carolina hablaba de las otras cosas que también se han dicho desde Noria Research, precisamente sobre el impacto del mercado. Se está refiriendo al proyecto Amapola, que también está a su disposición en línea y que es un proyecto que efectivamente se preguntó sobre las distintas dinámicas. Varios investigadores, a los cuales también saludamos, trabajaron sobre el impacto precisamente de la caída de la amapola, digamos, y del aumento de la demanda por fentanilo, ¿no? Y que esto cómo cambia las dinámicas en esas zonas. Ahí está también a su disposición. Ahora sí que le pasamos la palabra a Víctor, que tendrás Víctor, una visión muchísimo más regional, digamos, ¿no? Dada también tu propia experiencia, creo que nos podrás ayudar para poner en perspectiva estos hallazgos, pero también estas dudas, estas preguntas todavía no respondidas, precisamente en una perspectiva más regional. Adelante, Víctor. Muchas gracias,
Teresa, voy a tratar de hacer un comentario breve y no redundar con tanto la brillante exposición de Paul como también los magníficos, acertados comentarios de Laura y Carolina. Quisiera en principio felicitar la realización del estudio, el trabajo de Noria, de Paul y demás colegas de su equipo, en principio porque está poniendo los ojos sobre una temática relevante, ¿no? O un conjunto de temáticas y un conjunto de problemas relevantes. Parto, digamos, para también esta felicitación en afirmar que digamos, todos los instrumentos de política pública deben evolucionar a partir de su visión y su alcance definido, asumiendo, digamos, que son diseñados de una manera exhaustiva, pero deben evolucionar en el transcurso de un número de años a partir de la forma en que se implementan en la realidad, de lo que es posible, de lo que no, como acaba de decir Carolina, del conjunto de efectos previstos y no previstos, por ejemplo, etcétera. Segundo, porque la problemática de violencia, inseguridad y terror en México sigue siendo abrumadora, ¿verdad? Y está claramente vinculada a las economías ilícitas y entre estas la producción, comercialización y trasiego de drogas, que es parte de la materia de este estudio, ¿verdad? Entonces, quiero decir que es normal que el Estado trate de echar mano de todas las herramientas e instrumentos de política que tengan para abordar diversas de las aristas de esta compleja problemática, ¿no? Y particularmente instrumentos de política como el programa Sembrando Vida, que tienen amplia cobertura geográfica y que incluyen presencia en los territorios clave para esta problemática, como está reflejado en el área de interés en los 46 municipios que aborda el estudio, ¿verdad? Para mí hay un par de hallazgos importantes que el estudio deja ver y que dan para mucho más, ¿no? La primera es la de la coordinación interinstitucional, ¿verdad? Que quedó expresado y creo que ahí es un área de mucha, para mucho análisis y para mucha evolución, digamos, del programa, porque sí el estudio deja ver, digamos, justamente la imposibilidad de relacionar diversos de los instrumentos de política pública y de las instituciones que los operan, ¿verdad? Y por otro lado, no voy a redundar mucho en esto porque ya lo abordaron ambas comentaristas también, la importancia de que se puedan generar, que puedan ser accesibles y que puedan utilizarse de manera útil los datos sobre la implementación del programa. Poniendo un poco la mirada sobre el programa estudiado, yo creo que ya se ha mencionado su carácter multifacético, ¿verdad? Al menos considero que existen 4 ámbitos grandes de política pública en los que el programa tiene objetivos, ¿verdad? Sean objetivos establecidos de forma explícita o tácitos, como bien se indicó para el caso de la sustitución de cultivos ilícitos, ¿verdad? Al menos los 4 ámbitos los entiendo como: 1, la pobreza, seguridad alimentaria y medios de vida rurales, ya abordado. Medio ambiente, ¿verdad? Si bien se ha dicho y está claro que no es un programa, por ejemplo, que busque conservar, proteger o restaurar la biodiversidad, pero sí tiene un formal, digamos, objetivo para evitar o detener la degradación ambiental. La acción climática, que no es exactamente lo mismo, como saben, sobre todo a partir del año pasado, en que México incluyó el programa Sembrando Vida como una de las medidas en su contribución nacional determinada, su NDC, que es su documento de política que establece el compromiso formal del país ante la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Y cuarto, la seguridad ciudadana y la cohesión social, que es en el que más se ha enfocado este estudio. Entonces, concluyo diciendo que creo que los hallazgos del informe son súper útiles, si bien reconoce sus limitaciones, sobre todo por la cuestión de acceso a datos, son súper útiles en el proceso de evolución de un instrumento de política pública como el programa Sembrando Vida. Por supuesto, queda abierta la pregunta, yo ni me animo a responderla, de si dentro de un proceso de evolución, en un programa tan multifacético, que uno asume que requerirá revisar digamos, el fondo de los objetivos del programa, evaluarlos, priorizar y focalizar hacia acciones.
la pregunta es si es realmente mucho más o si es más, algo más que lo que puede hacerse en materia de sustitución de cultivos ilícitos. Ahí me parece que el estudio deja planteadas preguntas muy relevantes. Con esto concluyo. Muchísimas gracias, Víctor. Y de alguna manera también me permites vincular, digamos, con el planteamiento que haces sobre la evolución del programa, con la siguiente pregunta, que es la pregunta más o menos con la que vamos a intentar ir cerrando esta reflexión. Estamos, digamos, en temporada de balances, ¿no? La administración está a punto de terminar y en ese sentido ahorita vamos a empezar a ver un montón de balances de lo que fue, lo que se hizo, lo que sí se alcanzó, lo que no se alcanzó, lo que se queda de ver, etcétera. Pero también es una temporada para la prospectiva y para pensar qué tendría que suceder en las administraciones que están por comenzar, tanto a nivel local, pero sobre todo a nivel federal, ¿no? Y en ese sentido me parece que justamente pensar en la evolución de este programa o de cualquier otro es una muy buena provocación en este sentido. Considerando que este programa, digamos, o la política social pareciera ser una herramienta que podría vincularse con este otro problema enorme que ya enfatizabas, Víctor, de la inseguridad y la violencia en México, con las nuevas complicaciones que tiene y que solo parece que se ha complicado más en los últimos 20 años, pareciera ser que el antídoto a las políticas más punitivas, a las políticas más represivas, digamos, está en la política social, pues nos abre todo un capítulo importantísimo de lecciones, precisamente este reporte y este programa, ¿no? La pregunta para ustedes entonces, para cerrar, y si les parece bien, vamos en el sentido contrario, empiezo con Víctor, es justamente con este informe en las manos, con estas lecciones aprendidas, con lo que no podemos ver precisamente por la carencia de datos, ¿qué podrían tener como lecciones los siguientes gobiernos? ¿Qué les toca por hacer en un problema que ni mucho menos está resuelto? Muy bien, comienzo de una vez. Y aquí quiero reiterar o sumarme a lo que ya Carolina expresó antes, ¿no? O sea, sí el informe deja ver que cabe y que que es pertinente un estudio más exhaustivo, más amplio, digamos, de la efectividad de este programa y posiblemente de algunos otros instrumentos vinculados a objetivos similares de política pública de cara justamente a digamos, a la transición hacia una siguiente administración. Ahora sí voy a mencionar algo regional, que fue lo que originalmente me preguntaste. Tú mencionaste, soy guatemalteco, lo mencionaste cuando me presentaste, y para mi país y para nuestra región, en los últimos 2 años, en el contexto de la estrategia de la administración Biden para atender las causas raíces de la migración desde el Triángulo Norte de Centroamérica a Estados Unidos, hubo un convenio entre los gobiernos de Estados Unidos y México que, dicho en forma coloquial, implica la intención del gobierno mexicano de exportar a la región el programa Sembrando Vida, no solo tal vez un par de programas más, bajo digamos, una línea de cooperación internacional que se llamaba Sembrando Oportunidades, porque creo que también incluía elementos del programa dirigido a jóvenes, creo que se llama Jóvenes Construyendo Futuro, y otros. Entonces, bueno, primero quiero señalar, digamos, que hay una intención específica de situar, además de los otros ámbitos ya mencionados, situar este programa en un contexto de problemáticas regionales, que ya no es solo el del trasiego de drogas y los problemas de seguridad relacionados, sino también la problemática de la migración, que como sabemos está imbricada en las problemáticas que este estudio aborda, ¿no? Entonces, bueno, quiero señalar eso y entonces enfatizar que es muy importante que el programa evolucione. Yo hace poco a un funcionario de gobierno le comentaba, por ejemplo, que antes de exportar un programa como Sembrando Vida, por ejemplo, se debía aprender muchísimo más de los programas de incentivos forestales guatemaltecos que tienen cerca de 20 años de existir de manera constante como instrumentos de política pública y que van varias millas adelante en materia de, por ejemplo, tienen diversas modalidades para otorgar el subsidio, tienen mecanismos justamente de recolección y análisis de los datos mejores, tienen
diversas formas de reconocer las formas propias de organización, por ejemplo, de los pueblos indígenas, pero en general de cualquier comunidad rural, algo que en el actual programa de México pues se ha establecido de manera muy uniforme a través de los centros, los CAC que menciona el estudio. Entonces, bueno, quería señalar que sí va a ser muy importante para una siguiente administración tomar en serio la evolución de este programa con base en hallazgos de estudios serios como el que hoy se está presentando. Ahí cierro. Gracias, Víctor. Pues claro, pensar en la evolución y además en la capacidad de aprender lecciones no solamente de lo que hayamos visto en México, sino en la región, ¿no? De pronto eso también se descuida y no solamente tenemos el problema de la falta de disponibilidad de datos, sino también de la falta de una perspectiva regional que vaya que hace falta. En el mismo sentido, Carolina, no nada más pensando en el balance de cierre, sino también en lo que está por venir, que estamos más cerca de lo que va a empezar cada vez más. ¿Qué dirías, digamos, a ese respecto? Pues yo creo que una gran deuda del gobierno federal actual y un pendiente que va a tener cualquier administración que entre es repensar en general la política de seguridad, ¿no? Y tener que lidiar con esta como intensa militarización de alguna u otra manera, pero específicamente se tiene que repensar la política de combate al narcotráfico, ¿no? Y puntualmente la erradicación como política pública. Entonces ya hay mucha evidencia que sistemáticamente demuestra que la erradicación es un método muy ineficiente para combatir la producción de drogas. Ya lo sabemos. ¿Por qué se sigue haciendo? Bueno, hay una serie de beneficios políticos para el gobierno de México por erradicar, pero creo que tenemos que entrar en esta conversación, pues así directamente y sin tapujos, ¿no? ¿Por qué estamos erradicando cultivos ilícitos? Que además, por cierto, es una política pública completamente regresiva, ¿no? Como demuestra el informe. Es un impuesto completamente regresivo. Y más generalmente, creo que hay una tarea que hacer para convencer a la ciudadanía o inclusive presionar al gobierno federal para que se tome en serio el papel y la centralidad de la evaluación de política pública como guía en el actuar gubernamental, ¿no? Entonces, tenemos toda esta serie de nuevos programas sociales, nuevos mecanismos como para lidiar con la inseguridad y todas estas políticas públicas que en realidad no tenemos capacidad de saber si están funcionando o no. Y esto es especialmente peligroso en el tema de seguridad, ¿no? Donde los abusos son comunes, la opacidad es fuerte, ¿no? Hay toda esta historia como de excesos, de agentes de seguridad estatal, ¿no? Que perduran. Entonces, tiene que haber un replanteamiento en general de cómo concebimos de los programas sociales en general y tiene que traer al centro la evaluación, ¿no? La evaluación luego parece ser una necesidad de los técnicos, de las técnicas, pero no lo es. Es central para entender, para monitorear el gasto de recursos, ¿no? Limitar la dilapidación. Es muy importante que esto regrese al centro de la política social en general y en especial cuando se intersecta con la política de seguridad. Pero yo creo que el gran reto es llevar esta conversación donde nos replanteemos todos estos paradigmas con los que llevamos viviendo ya por sexenios, ¿no? Y punitivos. Y un buen lugar para empezar, ¿por qué no? Es plantearnos la pregunta, ¿por qué estamos erradicando cultivos ilícitos? Muchas gracias, Carolina, porque además, pues sí, planteas la promesa de alguna manera o la expectativa que podría haber habido de que esto se trataba de una revolución de la política de drogas, ¿no? En México, que iba a ser un antes y un después, y nos quedamos un poquito con esta sensación de que no fue al final ni eso ni casi nada, ¿no? Entonces, pero efectivamente hay que buscar, digamos, hacia el futuro, no nada más
pues convencer sobre la importancia. Eso ya es una cantaleta un tanto vieja, ¿no? El de utilizar información para evaluar, etcétera. Incluso podríamos estar abiertos a pensar en mecanismos creativos para medir si no les gustan los que existen, pero vaya que necesitamos mecanismos de evaluación. Luego vamos a ir contigo en esta misma lógica, ¿no? Para el futuro, después de los balances, ¿qué tendrían que tomar en cuenta los próximos gobiernos con las lecciones si es que deciden tomarlas en cuenta? Gracias. Voy a hablar rápidamente de la política social, después de Sembrando Vida y finalmente de la seguridad. Y a ver si hay algún vínculo entre los tres. En cuanto a la política social de este gobierno, hubo un cambio radical en cuanto a la política social anterior. Se concentraron mucho los programas a nivel federal, o sea, son menos programas que antes, y se priorizó mucho lo que es la transferencia directa, ¿no? La transferencia bancarizada a padrones de distintas poblaciones. Esta política social me da la sensación que sea el gobierno, o sea el partido que sea que gobierne en adelante, veo difícil que se puedan quitar estos programas. Yo creo que la mayoría de ellos, bueno, no sé, veremos luego, podemos apostar y veremos en un año y medio, pero yo creo que la mayoría de ellos sí se van a mantener y que el esquema de la transferencia directa bancarizada también se va a mantener. El programa Sembrando Vida, digamos que es una excepción, es un programa más complejo que los demás. Tiene una parte de transferencia directa que en realidad es una especie de compensación por ingresos laborales no recibidos. Y en realidad yo personalmente cuando vi el diseño de Sembrando Vida me gustó. Es un programa, digamos, que tiene un objetivo de desarrollo rural, me parece bastante sensato, interesante. Me gusta mucho el tema de la transferencia de los 5,000 pesos porque pues, cuando trabajamos en campo con este tipo de poblaciones, la verdad es que es complicado porque pues, se quedan 2 meses y se van. Es muy complejo retener a estas personas. Entonces, creo que tiene elementos sumamente interesantes. No obstante, si bien tiene un buen diseño, la planeación ha sido pésima, ¿no? Se ha lanzado al vapor y por eso tiene todos los problemas que podemos percibir que tiene, porque como bien lo menciona Carolina, no tenemos formas de saber si es que fracasó y tampoco tenemos formas de saber si es que tiene éxito. O sea, puede que sea la una o la otra. Yo creo que en algunos lugares está teniendo buenos resultados y en otros lugares malos resultados. Pero sí, yo creo que lo que se rada para la próxima administración es ponerle orden a este programa y yo diría que cumpla con los 2 objetivos principales, el tema de la pobreza, o sea, desarrollo rural y obviamente pues, de manera un poco más secundaria lo que es la reforestación porque son siembras agroforestales. Con eso me quedaría y bien lo dice Carolina también, ¿para qué nos metemos con cultivos ilícitos? Estoy totalmente de acuerdo que no se meta en eso, o sea, de por sí ya es complejo lo primero y tenerlo bien monitoreado, ¿no? Entonces, tiene los elementos para hacer un buen programa, la verdad. Pero bueno, no puse mi timer, no sé en cuánto tiempo voy. No, Entonces, está tú me bien. vas haciendo señales de sí, Adelante, ¿no? adelante. Súper. Ahora, en cuanto al tema de la seguridad, yo no soy especialista en seguridad, pero sí, digamos, en temas rurales, ¿no? Y lo que hemos visto últimamente es que el problema de la seguridad en zonas rurales, creo que lo mencionaba Víctor, en realidad no tiene que ver con no solo tiene que ver con las zonas de cultivos ilícitos, mucho tiene que ver con que pues se fragmentaron los carteles, hoy en día son más como bandas delincuenciales que andan por ahí y que operan desde zonas aisladas, poco vistas por el gobierno y lo mejor es obviamente las zonas rurales muchas veces marginadas. Y ahí lo que estamos observando es que se están, en algunos casos, como que metiendo, digamos, en el tejido económico, social de la comunidad y apropiándose de algunas actividades ilegales que tienen lugar en estas zonas. Por ejemplo, todo el coyotaje, digamos, perdón, de las personas migrantes a Estados Unidos, que antes se encargaban las comunidades, en muchos casos ya se encarga estas bandas delincuenciales, lo cual lo hace más pues, violento, más complejo, ¿no? Y menos amigable para las personas que migran. Todo lo que es la producción de madera ilegal, que es pues, inmensa en México, también se está metiendo este tipo de bandas delincuenciales. Entonces, tenemos un problema de seguridad generalizada en zonas rurales del cual creo que tenemos muy poquita información, ¿no? La información que tenemos sobre el campo en México es el censo agropecuario, muy bien, cultivos suben, bajan, pero no nos dice qué es lo que está pasando en las comunidades. Y bien lo menciona el informe, falta que haya salidas a campo,
para saber qué es lo que está pasando en estas zonas con problemas de seguridad. Quienes salen a campo muchas veces en México pues, son sociólogos, antropólogos, agrónomos, y todos nosotros la verdad es que ya no queremos salir a campo. No damos en estas zonas simplemente porque ya pues nos da miedo, ¿no? Y con mucha razón. Entonces yo siento que hay mucha falta de información sobre lo que está pasando ahí, y por eso mismo no estaría en posibilidades de hablar de una política para atender esta problemática. Lo que sí podría decir es que una vez que una comunidad está siendo capturada por este tipo de bandas delincuenciales, es muy difícil que regrese a un escenario de armonía y de paz, ¿no? Entonces yo me iría por la prevención. ¿Cómo lo hacemos para hacer que las comunidades que no han sido atacadas o invadidas, para decirlo de una forma, sean preservadas, porque los costos son altísimos y sobre todo para las nuevas generaciones? Gracias. Claro, muchas gracias, Laura. Y pues efectivamente el tema del campo como central, además es parte, voy ahí a reiterar lo de la vocación de Noria del programa, por también la convicción que tenemos que, digamos, medir y documentar son elementos centralísimos, y muchas veces pasa precisamente por ir al campo a entender dinámicas muy precisas que no necesariamente vamos a ver registradas y en ese sentido establecidas, por ejemplo, en cifras, y mucho menos en cifras oficiales. Paul, vamos a cerrar contigo con esa misma reflexión, digamos, ¿no? A partir, además de toda tu experiencia habiendo realizado este informe con todas las ganas de preguntas con las que te quedaste porque los datos no daban, etcétera, ¿qué debería de estar en la mesa del futuro gobierno, sea del partido que sea, en ese tema? Gracias, Teren. Pues yo regresaría a algo que dijo de manera muy justa Víctor hace un momento, que para atender fenómenos de violencia en cualquier lugar, en México en este caso, sí, el Estado debe hacerse de todos los instrumentos a su alcance. Coincido completamente con lo que decías. Los instrumentos de política social son parte de eso, son algunos instrumentos que pueden ser utilizados en este objetivo. Pero ahí pues hay algo que me parece imprescindible: si son utilizados instrumentos de política social con un objetivo de reducción de la violencia, pues que se asuman esos objetivos, que se asuman, que se pongan sobre el papel, que esté muy clara la teoría del cambio que se pretende realizar, las metas, o sea, que todo esto quede claro, ¿no? Y que no sea nada más un elemento que se aprovecha en la comunicación oficial de forma un poco oportunista, diciendo, bueno, tenemos este programa operando, llegamos a municipios que tenían antecedentes de cultivos ilícitos, o llegamos a municipios con problemáticas de violencia, entonces de repente se nos ocurre que el programa nos va a ayudar a solucionar otros problemas que no se habían planteado. Ese me parece que es un poco un error de lo que se realizó durante este sexenio con Sembrando Vida. Si se quiere a través de este u otro programa social llegar a resultados en materia de reducción de la violencia o en materia de sustitución de cultivos, si es algo que se propone la futura administración, pues se tiene que plantear de forma muy clara y transparente, ¿no? Y el segundo punto en el que quisiera regresar, que se vincula con lo que decían Caro y Laure, ahorita estamos hablando, me interesé yo al tema de sustitución de cultivos ilícitos, porque pues era algo que planteaba en la comunicación el gobierno federal con su programa, pero en realidad nos estamos haciendo estas preguntas porque todavía seguimos en un marco de prohibición de drogas en el que no deberíamos de seguir, ¿no? En materia de marihuana, de forma todavía mucho más clara que en el tema de la amapola, los legisladores tienen la obligación desde hace ya varios años de cambiar el modelo de prohibición que existe en México. Deberíamos de tener un mercado creado legal, regulado. Eso no existe, no se ha hecho, no ha habido voluntad política de ir en este sentido, aun cuando, lo decías tú, Tere, fue parte de las promesas del gobierno actual cuando estaban en campaña todavía hasta 2018. Y la verdad es que pues en 6 años no se ha avanzado ni lo más mínimo para crear un mercado legal regulado de marihuana. Y lo mismo podríamos plantearnos con el tema de la amapola, ¿no? La amapola es prohibida, está prohibido producir amapola en México, no es el caso en otros países del mundo
Podemos pensar en países como Francia, como Turquía, que producen amapola de forma perfectamente legal para uso farmacéutico. Y entonces, pues, replantearnos también esas preguntas de la sustitución de cultivos ilícitos. Bueno, pues puede ser una estrategia que puede cumplir algunos propósitos si el objetivo es reducir la producción de drogas que son declaradas ilegales, pero vayamos un paso más allá. O sea, ¿por qué hay drogas legales y drogas ilegales? También es un debate que hay que plantearnos todavía en México y en el mundo, desafortunadamente. ¿Y por qué algunas son legales? ¿Por qué algunas son ilegales? ¿Cuál es el costo de tener todavía un modelo de prohibición de drogas? ¿Cuáles han sido los resultados de 100 años de erradicación de cultivos ilícitos en México y en otros países, cuando vemos que 100 años después se siguen produciendo de la misma manera? Ha habido muchos recursos invertidos, mucha violencia ejercida de parte del Estado, con resultados nulos, y el objetivo era eliminar, erradicar. Incluso la palabra pues tiene esa connotación muy fuerte, que es queremos llegar al punto cero, ¿no? Esto pues no es más que una quimera, ¿no? No se ha logrado en 100 años, no se va a lograr siguiendo con estos pasos. Entonces podemos replantearnos también la reflexión como sociedad que tenemos sobre los cultivos declarados actualmente ilícitos en nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias, Paul. Nos estamos acercando al final, pero no quiero dejar de considerar una pregunta que nos llegó por el chat entre las personas que están siguiendo esta presentación. En realidad son dos preguntas y me voy a permitir partir la pregunta en dos y pues interpretarlos justamente divididos, digamos, ¿no? Hay una primera pregunta que me gustaría que respondieran, digamos, brevemente por el tema de los tiempos, tanto Paul como Carolina, y otra para Víctor y para Laure. La pregunta para Paul y Carolina tiene que ver con aspectos específicos que implicaría una evaluación comprensiva del programa, ¿no? Han hablado ambos de la importancia de la evaluación y que se conocen muy bien los datos que hay y que no hay. Entonces, bueno, si estuviéramos en afán, ahí le voy a editar un poco la pregunta de Eduardo Arriaga, que nos hace por el chat. Si estuviéramos en el afán de preguntar y de pedir, ¿no? ¿Qué aspectos implicaría tener esta evaluación comprensiva del programa? Y para Víctor y para la otra parte, la pregunta de Eduardo tiene que ver con hacia dónde podría cambiar el programa o hacia dónde tendría que cambiar al final del sexenio. ¿Tiene sentido pensar en un cambio del programa al final del sexenio? Y creo que un poco también estaría bien, digamos, pensar si esto es hacia el final del sexenio, más bien pensando en el futuro. Entonces, adelante, por favor, Carolina. Pues sí, o sea, mira, a grande escala tenemos que tener la capacidad de responder la pregunta ¿qué hubiera pasado sin el programa, no? Y eso implica pues diferentes técnicas, diferentes estrategias. Podría haber sido, por ejemplo, aleatorio la manera en la que se implementó el programa para que fueran comparables los dos grupos, pero sin duda lo que implica es más y mejores datos, más micro, ¿no? Entonces, si tienes un objetivo, dos objetivos, tres objetivos, cuatro objetivos, necesitas poder operacionalizar esos objetivos en mediciones y luego necesitas implementar una estrategia tal que el tratamiento, en este caso la política pública, sea independiente de otras cosas que pueden estar interfiriendo con esas variables de interés, digamos, ¿no? Entonces, una estrategia muy común es aleatorizar la implementación. Esto, por supuesto, sería imposible en los lugares donde ya se implementó. Entonces tendría que pensarse como una estrategia de medición en los lugares donde todavía no llega el programa, ¿no? Y eso tendría que hacerse desde ya. Esa sería la respuesta breve a la pregunta. Gracias, Carolina. Paul. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, cubrió bastante bien la respuesta, los elementos de respuesta, Caro. Sí, nada más diría que una vez, exacto, que si ya se determinaron de manera muy clara metas, objetivos, indicadores del programa para cada uno de los componentes del programa, pues recaemos en la necesidad de tener datos de buena calidad para medir cada uno de esos aspectos, ¿no? Caro hablaba hace un momento del tema de padrón de beneficiarios, que es la base finalmente de los datos que tenemos sobre este programa, y que sí presenta pues algunas características, algunas fallas, ¿no?
Por un lado, y ahorita voy a entrar un poquito más a detalle, quizás sin extenderme demasiado, pero el padrón de beneficiarios es muy extraño. Finalmente nos da los nombres exactos, nombre y apellido de cada uno de los beneficiarios, y luego no tenemos ningún tipo de número de identificación única para cada beneficiario. O sea, recaemos en temas tan triviales que pudiera ser dos personas que se llaman, que tienen el mismo nombre, mismo apellido, en un mismo registro de un mismo municipio, y entonces podría ser o una duplicación del registro o simplemente que hay dos personas que comparten el mismo nombre y apellido. O sea, son cosas tan elementales como el hecho de que en un padrón deberíamos de tener un número único para cada beneficiario y que no pudiera existir ese tipo de confusiones. Sin hablar del tema que es muy extraño que de un mes a otro tenemos, a veces ya no hay beneficiarios, a veces hay muchos beneficiarios, entonces temas que nos obligan a, pues, promediar, hacer algún tipo pues, de tratamiento de datos porque no tenemos datos originales que parecen ser muy confiables, ¿no? Y el segundo punto también que mencionó Caro y que me parece esencial es el diseño de la política pública. Para poder evaluar una política pública se tiene que pensar en realidad no solamente pues en el diseño de la política pública, sino en el diseño de la evaluación de la política pública. Esas dos cosas tienen que ir de la mano desde el inicio. Después ya es muy difícil poder diseñar una evaluación de política pública sobre una política pública que no fue pensada para ser evaluada. Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque mencionaba, Caro, que para evaluar efectos necesitaríamos estar en un mundo en el que podemos ver qué pasa en municipios exactamente equivalentes en los que no se implementó el programa. Y por exactamente equivalentes tenemos un mundo de variables en las que podemos pensar o no pensar y que en realidad es muy difícil reconstruir ese grupo de municipios idénticos en los que no fue implementada la política pública. Lo necesario sería realizar un proceso de selección aleatoria, es decir, vamos a seleccionar aleatoriamente territorios, implementar el programa en unos sí, en otros no, y de esa forma podemos ver entonces si los efectos tuvieron que ver con el programa o no, porque tuvimos originalmente grupos similares, ¿no? Y ese es el gran reto de evaluar. Si no se hace ese tipo de diseño es que no tenemos grupos equivalentes, entonces vamos a comparar peras con manzanas y no lograr aislar efectos, ¿no? Claro, hablan así del diseño y es como voy a tomar tal cual la frase, esto lo dice la profesora universitaria que soy, porque este es de manual, ¿no? De manual cuando enseñamos política pública y de pronto parece que lo tenemos que decir como si no fuera justamente de manual, ¿no? Pensando precisamente en para dónde tendría que haber cambios al final del sexenio y yo agregaría / inicio del otro, Log, por favor, adelante. Gracias. Bueno, de aquí al final del sexenio dudo que vaya a haber muchos cambios más que tratar de agregar uno que otro beneficiario, aunque creo que ya está cerrado el padrón a unos 500,000 beneficiarios. Para el próximo sexenio, siento que si no gana Morena es difícil que continúe el programa, justamente porque no tiene una prueba contundente de tener éxito. En el caso de que siga Morena, sí, pues seguirá el programa y en este caso lo que debería de hacerse es primero, resolver el problema de la focalización. Bien lo mencionaron los compañeros. En este momento el programa está sumamente disperso. De hecho, solo hay 3 estados donde hay más del 10% de beneficiarios, que es Veracruz, Tabasco y Chiapas. No está Oaxaca, no está Guerrero, o sea, estados que uno podría esperar dado el perfil de productores. Entonces, se tendrá que mejorar la focalización y sobre todo enfocarse en las zonas de alta y muy alta, zonas rurales de alta y muy alta marginación, que muchas veces coinciden con las zonas indígenas, que ahí es donde, digamos, este gobierno ha sido más ausente que los gobiernos anteriores, aún con todo y su lema de primero los pobres. Entonces, esto sería el primer trabajo importante. Obviamente, sí echar a andar un sistema de monitoreo y reporte. O sea, ¿cómo lo haces para desde campo que haya un reporte de información que sea fiable y sea verificable para poder saber qué es lo que está pasando con el programa? Es un programa a nivel nacional sumamente ambicioso. Sin un sistema de monitoreo y reporte, la verdad es que hay muchísima opacidad y muchos riesgos de que se vaya haciendo una corruptela por ahí. Y finalmente, lo que comentaba anteriormente, pues una teoría del cambio un poco más aterrizada, ¿no? Yo creo que bueno, la premisa de decir, vamos a establecer parcelas agroforestales, no, está bien, no, yo no tengo
Además, con eso, o sea, se sigue sembrando el maíz con técnicas agroecológicas y se van sembrando árboles que tienen un valor comercial, pero estudiar mejor qué tipo de árboles, el plan de negocio, ¿no? En cuánto tiempo estos árboles van a rendir sus productos y sobre todo lo de siempre en la parte agronómica, la parte comercial, que siempre se produce y hasta después se va a ver dónde se vende. Y hay un problema de sobreproducción, eso lo hemos vivido sexenios con sexenios, temas de sobreproducción, se desploma el precio y ahí fracasan los programas. Entonces eso sería como mis sugerencias. Gracias. Muchas gracias, Laure. Víctor, por favor, conste que tú fuiste el que trajo el tema de la evolución. Entonces, ¿hacia dónde? Bien, yo coincido con lo que dijo Laura en el sentido de que se ve difícil que durante esta administración vayan a haber cambios sustantivos. A las áreas que ya mencionó Laura, agrego que sí debe haber un desarrollo importante de criterios e indicadores ambientales, por un lado, socioambientales, climáticos, ¿verdad? Porque, sobre todo, como mencioné antes, dado que el programa ya fue establecido formalmente como una de las medidas del compromiso mexicano de acción climática, y en varios otros aspectos sociales. Digamos, es este dilema entre la viabilidad, digamos, económica del programa a partir de los cultivos que ayuda a establecer y todo, es una cosa por la que ya han pasado los programas que mencioné en Centroamérica, que mencioné antes. No necesariamente lo han resuelto del todo, pero al menos el clarificar y diferenciar bien los objetivos relacionados con la seguridad alimentaria, el consumo, la calidad del consumo, son distintos a una planeación comercial, ¿verdad? Entonces, diferenciar al menos los tipos de modalidades, eso va a ser bien importante, porque si no, pues es muy fácil que se tengan efectos contraproducentes. Han habido esfuerzos, he sabido, pero no, es muy difícil, como ya dijeron los colegas, evaluarlos en torno a que tenga criterios y prácticas hacia una equidad de género, dado que sabemos que es una problemática importantísima, la del sistema agrario y específicamente ejidal mexicano, por ejemplo, donde hay una enorme exclusión de las mujeres como derechohabientes, ¿verdad? Entonces, esto por mencionar algunos. Yo creo que hay bastante cancha para que evolucione, pero se ve más viable hacia una siguiente administración, con la salvedad que ya hizo Laura, que durante esta misma. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias a todas y todos, Laure Delalande, Carolina Torreblanca, Víctor López Illescas, por supuesto, por no solamente esta discusión riquísima, por dejarnos un montón de preguntas para continuar la charla. Les recordamos que el reporte ya está a su disposición en la página de Noria. Hay una versión en español y en inglés. Los invitamos a descargarlo, a leerlo, a comentarlo y pues a que esta conversación no haya hecho más que abrirse. Gracias a todas y todos los que decidieron pasar este tiempo con nosotros en esta discusión y por supuesto nos quedamos también atentos a cualquier reacción o pregunta en las conversaciones, digamos, por las otras vías que se tienen ahora, ¿no? Las redes sociales de Noria y desde luego pues Paul estará muy listo para responder algunas preguntas específicas sobre la hechura de este proyecto. ¿Qué tal, Paul? Ya te comprometí a responder y en cualquier caso pues les agradecemos muchísimo a todas, a todos su interés. Y vamos a cerrar aquí esta conversación. Muchas gracias a todas, a todos y buenas tardes. Gracias. Hasta Muy buenas luego. tardes a todos y todas. Buenas Gracias. tardes. Buena tarde.